Bueno, profesor, ¿qué tal? El día de hoy voy a exponer sobre mi análisis de Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Bueno, empezamos con la identificación de mensajes referidos a uno de los temas del curso. Y yo creo que la película Doctor Strangelove transmite dos mensajes claves sobre la violencia en la sociedad. Es el tema del curso, ¿no? El primero es la absurda normalización de la violencia institucionalizada, donde los sistemas políticos y militares operan con lógicas propias que deshumanizan a las personas. Y bueno, el segundo mensaje vendría a ser la fragilidad de la racionalidad en contextos de poder, mostrando cómo individuos aparentemente lógicos pueden conducir al desastre global cuando están inmersos en estructuras violentas, ¿no? Es algo que vemos en la película y hemos visto a lo largo del curso todos los tipos de violencias. Ahora, seguimos con el análisis de la construcción de los mensajes. Bueno, yo creo que Stanley Kubrick en esta película utiliza el lenguaje cinematográfico con gran eficacia para transmitir estos mensajes, ¿no? La dirección de arte minimalista del War Room, por ejemplo, contribuye a mostrar la deshumanización de las decisiones políticas como un espacio frío, oscuro, simétrico, donde se discute de millones de personas como si se tratara de una partida de ajedrez, ¿no? Como si no tuviera ningún tipo de relevancia. Y la fotografía en blanco y negro analiza y enfatiza el tono crudo y satírico, generando una atmósfera temporal que refuerza la universalidad del mensaje. Los encuadres cerrados y los contrapicados exagerados subrayan el aislamiento y el poder desmedido de los personajes. Y los personajes están construidos, bueno, como caricaturas de figuras de poder, ¿no? El general Reaper, siempre obsesionado con teorías conspirativas absurdas sobre los fluidos corporales, el presidente Muffley, una figura débil y titubeante, y el propio Doctor Strangelove, ¿no? Un ex nazi que encarna la racionalidad científica llevada al extremo absurdo, incapaz de controlar su propio cuerpo al punto de saludar a Hitler sin querer, ¿no? Una escena que vemos ahí un poco cómica. Esta construcción refuerza la crítica a la deshumanización de la autoridad y a la absurda dependencia de estructuras que han perdido el sentido común, ¿no? La música final, que es We'll Meet Again, sobre una sucesión de explosiones nucleares, ironiza brutalmente la esperanza en medio del caos, dejando una impresión un poco duradera y abrumadora sobre la futilidad de confiar en las instituciones cuando éstas se rigen por violencias como norma, ¿no? Como podemos apreciar que pasa en muchos países, incluyendo el nuestro en la actualidad. Siguiente punto. Ahora vamos a ¿en qué contexto estuvo la película? Bueno, el film surge en plena Guerra Fría, ¿no? En un momento histórico donde el temor a la destrucción nuclear era palpable, la gente lo sentía como si algo que fuera a pasar el mismo día, el día siguiente, ¿no? En este contexto político y social es clave para entender la construcción de los mensajes que quiere dar Stanley Kubrick. La doctrina de destrucción mutua asegurada se convierte en el telón de fondo para la sátira de Kubrick, ¿no? Una crítica a la lógica del miedo y la violencia como mecanismos de disuasivo. Además, el clima natural paranoico y anticomunista se refleja en el discurso de Ripper, a entender que la película, más allá de su humor negro, denuncia una violencia estructural profundamente internalizada en la política contemporánea. Bueno, como para seguir bajo los contextos, resalto que eh, el discurso anticomunista de Ripper refleja el miedo irracional de la época y que la película denuncia la violencia estructural incrustada en la política global. Seguimos con el siguiente punto que vendría a ser compararla con una película del curso, que en este caso elegí The Manchurian Candidate. ¿Por qué? Porque creo que es una película que critica la violencia estructural, pero de ángulos distintos, ¿no? O sea, vemos situaciones diferentes tanto en Manchurian Candidate como en Doctor Strangelove, siendo Manchurian Candidate un poquito más bizarra, pero también teniendo muchas críticas a la violencia estructural.
Yo creo que estas dos películas tienen impacto en la sociedad, pero lo hacen con enfoques distintos, mientras que The Manchurian Candidate explora el lavado del cerebro, ¿no? Como dije, un poquito bizarro, y la manipulación individual como instrumentos de poder. En cambio, Doctor Strangelove se centra en la violencia sistemática, desde la lógica burocrática y militar, ¿no? Ambas películas coinciden en mostrar la pérdida de agencia humana entre fuerzas mayores, pero difieren el tono. La primera es un thriller paranoico, que, como conté, es un poco más extraña, y la segunda es una comedia satírica, ¿no? Es una película para sacarte unas carcajadas, aunque sea un poco antigua. Y en The Manchurian Candidate, el peligro está en el individuo manipulado eh, deviene, que deviene arma, ¿no? En Doctor Strangelove, sí, el peligro es el sistema mismo que convierte a los líderes en cómplices de su propia fatalidad, de su propia locura. Y esta comparación evidencia cómo distintas formas de narrativa pueden iluminar aspectos complementarios de la violencia social y política. Mi postura ahora, profesor, un punto muy importante, el más importante de toda esta exposición. ¿Cuál es la vigencia actual de la película en la actualidad, no? Yo creo que esta mantiene una vigencia sorprendente en el contexto contemporáneo, pues es en una era marcada por el ascenso de liderazgos populistas, la automatización de las decisiones militares, guerras por control de recursos, ¿no? Y riesgos tecnológicos globales. La película sirve como advertencia urgente, como un llamado a la sociedad. Hoy en día las amenazas no son exclusivamente nucleares, ¿no? Pero la lógica sustenta sigue siendo la misma. Sistemas cerrados, sin control ciudadano, que operan en nombre de la seguridad nacional y generan violencia masiva. Lo podemos ver en el día a día ahora con todo lo que se está viviendo con Estados Unidos, con Israel, con Irán. Son cosas que aterran a la sociedad hoy en día e incluso a nosotros, ¿no? Porque por más que nosotros no estemos involucrados en la guerra como país, es algo que nos puede afectar con insumos, con subidas de precio, subida del dólar. eh, es algo muy complicado, ¿no? Y después tocando otro tema de la deshumanización en toma de decisiones. La confianza ciega en la tecnología y la falta de responsabilidad ética en el ejercicio de poder siguen siendo amenazas hoy en día, y Kubrick nos recuerda que la lógica de la violencia no se convierte en rutina institucional y puede llevar a la aniquilación no solo física, sino también moral. El humor negro de esta película no es una exageración del pasado, es sino un espejo crítico del presente, una advertencia contra la neutralización de la barbarie. Y bueno, personalmente creo que la película nos obliga a cuestionar cómo se estructura este poder, ¿no? ¿Qué valores lo sostienen y qué tipo de humanidad estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso, la ideología o la paz armada? Creo finalmente que su relevancia radica en su capacidad para despertar conciencia, provocar incomodidad y poner en evidencia la violencia institucional que se vive tanto en ese tiempo como se vive actualmente. No es una película, yo creo, que no tiene años, que no tiene un fin. Es una película con la que te puedes sentir identificado tanto en ese tiempo como ahora. Y aparte, creo que aunque esté disfrazada de eficiencia o patriotismo, sigue siendo una amenaza existencial y presente. Finalmente, pasamos con las conclusiones. Yo creo que Doctor Strangelove utiliza una sátira aguda para desnudar los mecanismos de violencia institucionalizada en una sociedad tecnificada y politificada, o politizada, ¿no? Al compararla con The Manchurian Candidate en un punto anterior, se enriquece la comprensión de cómo distintos dispositivos narrativos y cinematográficos permiten representar los efectos de la violencia sobre la agencia humana y el tejido social, ¿no? La construcción de toda nuestra sociedad. En ambos casos, el cine se convierte en una herramienta poderosa para reflexionar críticamente sobre los riesgos cuando el poder va más allá de todo lo que podemos esperar, ¿no? Yo creo que el poder se termina desconectando de la responsabilidad ética y eso nos hace fallar a todos
tanto individualmente como colectivamente. Yo creo dar un mensaje, quiero dar un mensaje que es que espero que en algún futuro podamos tener la paz como para poder ver este tipo de películas que reflejen el pasado, la violencia y pensar en ello como un mal sueño, ¿no? Como un recuerdo del pasado y ser felices, ¿no? Vivir en un mundo sin violencia casi parece impensable, incluso viviendo en Perú, pero esperemos que todo esto pueda cambiar y la gente pueda abrir los ojos, ¿no? Eso ha sido todo mi trabajo, profesor. Espero que haya sido de mucha utilidad y muchas gracias.